El 23 de marzo de 1943, a las 4 a.m., en las llanuras elevadas situadas al este de El Guetar, Túnez, el general Fritz von Broich, al mando de la 10ª División Panzer alemana, estaba dentro de su vehículo de mando, escuchando cómo sus tanques se movían a sus posiciones designadas. Sus fuerzas comprendían 50 tanques Panzer operativos, aproximadamente 6.000 soldados, una compañía equipada con cazacarros y una batería de cañones de asalto. El paisaje se extendía sin obstáculos, y el aire antes del amanecer era gélido e inmóvil. Tenía amplias justificaciones para anticipar una derrota completa del enemigo en las próximas horas, ya que Fritz von Broich había logrado victorias similares anteriormente. Apenas 5 semanas antes, durante febrero, las tropas alemanas habían roto las defensas estadounidenses a través de una sucesión de enfrentamientos que concluyeron en el paso de Kasserine. Los alemanes habían aniquilado 183 tanques estadounidenses, tomado prisioneros a más de 3.000 militares estadounidenses y causado 6.000 bajas entre un adversario que se retiraba con frecuencia. El mariscal de campo, Erwin Rommel, había caracterizado personalmente a las tropas estadounidenses como aficionados sin entrenamiento. Al mismo tiempo, el mariscal de campo, Albert Kesselring, había anticipado que la campaña culminaría con Túnez bajo control alemán. Oficiales británicos de alto rango, como el general Montgomery y el mariscal de campo Alexander, habían determinado en privado que las fuerzas estadounidenses estaban inadecuadamente preparadas y dirigidas. Los soldados británicos de primera línea habían comenzado a referirse a los estadounidenses como nuestros italianos. Actualmente, en el Guetar, von Broich observaba a través del terreno despejado la misma unidad estadounidense que había derrotado 5 semanas antes, la primera división de infantería, conocida como la Big Red One, bajo el mando de Terry Allen. Anticipaba un resultado idéntico. Sin embargo, se encontró con un escenario completamente diferente. Para las 10 a.m., con el sol ascendiendo sobre la meseta tunecina, los tanques de von Broich se habían topado con un campo de minas que no existía 5 semanas antes. Sus panzers redujeron la velocidad para despejar el área y posteriormente fueron atacados por artillería antitanque estratégicamente ubicada. Cazacarros MDs del 600º Batallón de Cazacarros estadounidense los atacaron desde ubicaciones que su reconocimiento había pasado por alto. La artillería estadounidense luego dirigió un intenso bombardeo contra sus vehículos blindados con un nivel de coordinación que sus exploradores no habían logrado observar. En aproximadamente 60 minutos, 30 de sus 50 tanques estaban en llamas en el paisaje expuesto. Al mediodía, la 10ª División Panzer se retiraba de un valle que había anticipado controlar para la hora del almuerzo. Von Broich no podía comprender los acontecimientos. Documentos capturados verificaron que era de hecho la misma división, con los mismos regimientos numerados. Numerosos oficiales también eran los mismos. La Big Red One, a la que había derrotado en Kasserine, y la Big Red One, a la que ahora se enfrentaba en el Guetar, mostraban parches idénticos y compartían las mismas historias de unidad. Las listas de personal mostraban los mismos nombres. Sin embargo, no eran el mismo ejército. Este fenómeno se repetiría en Sicilia, Italia y Normandía. En las Ardenas, este patrón se hizo tan frecuente que los oficiales alemanes, durante los interrogatorios de posguerra, usaron consistentemente una sola palabra para describirlo: unbegreiflich, incomprensible. Habían derrotado a una unidad estadounidense una semana, solo para enfrentarse a lo que estaban convencidos era una fuerza militar distinta la semana siguiente. No pudieron comprender el origen de una adaptación tan rápida. No pudieron identificar su fuente, ni pudieron, a pesar de todos los esfuerzos, duplicarla. Los acontecimientos que Fritz von Broich observó esa mañana no fueron ni una feliz coincidencia ni el azar. En cambio, representaron el resultado tangible inicial de un sistema meticulosamente desarrollado dentro del ejército de los Estados Unidos. Este sistema, desconocido para los alemanes, había estado evolucionando durante los últimos 15 años. Una vez plenamente operativo en 1944,
transformaría las divisiones de infantería estadounidenses en las más rápidamente adaptables unidades de combate en la historia militar contemporánea. Para comprender la destrucción de los tanques de von Broeck en el Dietar y la posterior aniquilación de la división Panzerlehr de Bayer en Normandía 18 meses después, primero debemos examinar una ventaja que poseían los alemanes, pero de la que carecían los estadounidenses. Después de eso, exploraremos las innovaciones que desarrollaron los estadounidenses que los alemanes no pudieron replicar. Durante la mayor parte del siglo XX, cualquier erudito militar informado, al ser preguntado sobre el ejército tácticamente más competente del mundo, identificaría consistentemente a los alemanes, no a los estadounidenses o a los británicos. Esto no era mera propaganda, era una opinión experta ampliamente aceptada. Desde los conflictos de unificación prusianos de la década de 1860, el ejército alemán había cultivado un legado de superioridad táctica que sirvió de modelo para todas las demás fuerzas armadas contemporáneas. Su doctrina militar, conocida como Auftragstaktik o tácticas de misión, capacitaba a los oficiales subordinados para ajustar sus enfoques para cumplir los objetivos de su superior sin necesidad de instrucciones explícitas. Además, poseían el mejor cuerpo de suboficiales a nivel mundial. Sus directrices operativas fueron traducidas y examinadas meticulosamente en prestigiosas academias militares como West Point, Sandhurst y Saint Cyr. De 1939 a 1941, la Wehrmacht conquistó rápidamente Polonia en 5 semanas, Francia y los Países Bajos en 6 semanas, y la región de los Balcanes en menos de un mes. Ejércitos enteros capitularon ante las maniobras de armas combinadas alemanas, que parecían ejecutarse con una rapidez que abrumaba a las fuerzas defensoras. En marcado contraste, el ejército de los Estados Unidos era, en ese momento, apenas una organización militar formidable. Cuando Alemania lanzó su invasión de Polonia en septiembre de 1939, el ejército de los Estados Unidos comprendía menos de 200.000 efectivos, situándolo por debajo de Portugal en las clasificaciones militares mundiales. Sus fuerzas terrestres seguían entrenándose con equipo de la Primera Guerra Mundial. Los principios tácticos, detallados en manuales de campo, que no habían recibido actualizaciones significativas en 20 años, se basaban fundamentalmente en las estrategias de combate de trincheras de 1918. La doctrina de guerra acorazada presumía que los tanques no se enfrentarían en combate con otros tanques. Además, su sincronización aire-tierra era, como señaló un comentarista, prácticamente inexistente. Al asumir el cargo de jefe de Estado Mayor en septiembre de 1939, el general George C. Marshall heredó una institución militar que muchos oficiales europeos consideraban en privado como intrascendente. En 1941, el ejército llevó a cabo los ejercicios en tiempo de paz más extensos jamás realizados en su historia. Las maniobras de Luisiana involucraron a casi 500.000 de tropas. El ejercicio fue caótico. La integración de unidades de armas combinadas resultó infructuosa en todos los escalones. Las unidades blindadas se separaron de su apoyo de infantería. Las piezas de artillería se movieron más allá del alcance de fuego efectivo. Los protocolos de comunicación por radio colapsaron. Comandantes que parecían capaces en el papel tuvieron dificultades significativas al maniobrar formaciones sustanciales sobre paisajes desafiantes. Estos ejercicios no demostraron la preparación del ejército de los Estados Unidos para el conflicto, sino que revelaron su falta de preparación. Sin embargo, un evento ocurrió durante esos ejercicios que finalmente tendría una importancia mayor de lo que nadie entendió inicialmente. Marshall observó estos desarrollos, al igual que sus principales adjuntos. Su principal conclusión de Luisiana no fue una colección de conocimientos tácticos, sino una comprensión fundamental sobre la metodología. Concluyeron que el ejército de los Estados Unidos no podía adoptar las metodologías de entrenamiento empleadas por los ejércitos europeos. Carecía de una extensa historia organizacional y de un legado de destreza táctica de un siglo de duración. Lo que sí podía lograr
y lo que se vio obligado a establecer fue un marco para el aprendizaje acelerado, superando a todos los demás. Este sistema asimilaría los conocimientos adquiridos por una sola unidad en un enfrentamiento y los difundiría a todas las demás unidades antes de las batallas subsiguientes. Para 1941, esto seguía siendo solo un concepto. En noviembre de 1942, se enfrentó a su desafío significativo inicial, la Operación Torch, el asalto anfibio estadounidense en el norte de África. Los resultados preliminares se alinearon perfectamente con las expectativas alemanas. Con la llegada de las tropas estadounidenses a Túnez a principios de 1943, las deficiencias que Marshall había identificado durante los ejercicios en Luisiana se hicieron sorprendentemente evidentes. Las unidades blindadas de Estados Unidos estaban dispersas en lugar de agrupadas. La estrategia antitanque se centraba en una clase particular de armamento, específicamente el cazacarros, que operaba bajo la suposición de que las fuerzas opuestas lanzarían asaltos convenientemente en lugares previstos. La infantería y los vehículos blindados rara vez operaban en conjunto. La asistencia aérea resultó ser tardía e inadecuadamente sincronizada. En la cúspide de la jerarquía de mando estadounidense en Túnez se encontraba el general de división Lloyd Frederdell. Este individuo prefería su refugio subterráneo al campo de batalla, comunicando directivas con una jerga única que incluso sus propios subordinados a veces tenían dificultades para comprender. El 14 de febrero de 1943, cerca de Sidi Bouzid, las fuerzas alemanas lanzaron un asalto contra el Comando de Combate A de la Primera División Blindada de Estados Unidos, que había sido desplegado en unidades fragmentadas. La artillería antitanque alemana y los tanques Panzer aniquilaron sistemáticamente estas fuerzas. En solo un día, los estadounidenses sufrieron la pérdida de más de 160 tanques. Para el 19 de febrero, las líneas defensivas estadounidenses en el paso de Kasserine se habían desmoronado por completo. 3 días después, el 22 de febrero, las fuerzas estadounidenses habían cedido una cantidad de territorio que excedía lo que cederían en cualquier otra semana durante todo el conflicto, incluidas las pérdidas significativas sufridas durante la batalla de las Ardenas. Rommel evaluó la situación y, como documentaría posteriormente, determinó que las fuerzas estadounidenses aún no habían asimilado los conocimientos tácticos necesarios. Los oficiales británicos en su proximidad compartían esta evaluación. Sus homólogos alemanes también coincidían con este punto de vista. Precisamente, un individuo de alto rango, el general Dwight D. Eisenhower, examinó los acontecimientos en Kasserine y llegó a una interpretación alternativa. A los pocos días de la catastrófica derrota, Eisenhower comunicó en una carta personal a Marshall, afirmando: «Cada uno de nuestro personal, desde el más antiguo hasta el más joven, ha comprendido ahora que esto no es una mera trivialidad». Posteriormente, en una correspondencia separada unos días después comentó: «Estamos adquiriendo conocimientos a diario y, en su mayor parte, evitamos repetir errores anteriores». Las fuerzas alemanas permanecieron completamente ajenas a estas comunicaciones internas. No tenían motivos para dar crédito a la correspondencia privada de un general estadounidense. Tenían confirmación visual directa. Un contingente militar estadounidense había sido derrotado decisivamente. Su conocimiento histórico acumulado indicaba que los ejércitos inexpertos se recuperaban lentamente, si es que lograban recuperarse. El ejército británico soportó casi 3 años de reveses antes de que sus fuerzas adquirieran la competencia para superar a los alemanes. Los rusos, mientras tanto, habían incurrido en costos devastadores durante un periodo de 18 meses en su propio proceso de educación táctica. Los alemanes, el 23 de febrero de 1943, presumieron que los estadounidenses incurrirían en un costo equivalente por lecciones idénticas durante una duración comparable. Sin embargo, esta suposición resultó incorrecta para el 23 de marzo. Durante el intervalo de 5 semanas que separaba estas dos fechas, tuvo lugar una transformación dentro del ejército estadounidense que los alemanes dedicarían el resto del conflicto a intentar comprender. Sección 2.
Los acontecimientos que se desarrollaron durante esos 35 días no fueron atribuibles a fuerzas sobrenaturales, sino a un mecanismo sofisticado, un sistema para adquirir conocimiento que se había establecido discretamente dentro de los Estados Unidos. Este sistema había estado en desarrollo desde mediados de 1942 y ahora operaba a un ritmo tan rápido que los alemanes carecían de los medios para siquiera cuantificarlo. Considere el documento del 18 de junio de 1942. En esta fecha, el Servicio de Inteligencia Militar del Departamento de Guerra publicó la edición inaugural de una serie de boletines titulada Tendencias tácticas y técnicas. Cada 2 semanas se difundía una nueva entrega, que comprendía despachos de agregados militares estadounidenses estacionados en todos los teatros de conflicto, junto con relatos de observadores integrados en unidades británicas en el norte de África y fuerzas soviéticas en el frente oriental. Esto implicaba examinar el equipo alemán capturado, traducir guías de instrucción alemanas y japonesas, y realizar entrevistas con las tropas aliadas que se habían enfrentado a las fuerzas alemanas. Con más de 2.000 páginas distribuidas en 40 boletines, este material se distribuyó por todas las instalaciones de entrenamiento del ejército a finales de 1943. Ningún otro ejército durante el conflicto operó un sistema de magnitud comparable. Aunque las fuerzas alemanas poseían resúmenes de inteligencia, estos eran confidenciales y tenían una circulación restringida. Los británicos realizaron su propio trabajo analítico, pero carecían de la extensa red de impresión y distribución disponible para los estadounidenses. Los soviéticos implementaron un sistema similar, pero a una escala considerablemente menor. Posteriormente, se introdujeron los folletos de Lecciones de Combate, con la edición inaugural Lecciones de Combate número 1, Tropa y Soldado en Combate, que apareció a principios de 1944. Estos documentos detallaban las acciones y métodos de los soldados. A diferencia de un manual de campo formal o una directiva firmada por un general, compilaban observaciones concisas, prácticas y específicas directamente de miembros individuales del servicio estadounidense. Por ejemplo, un sargento recién llegado de la batalla relataría la estrategia de su escuadrón para neutralizar una posición de ametralladora en Sicilia. Un comandante de tanque podría explicar su razonamiento para un movimiento táctico específico cerca de Salerno. Un observador avanzado podría detallar un método para corregir el objetivo de la artillería contra vehículos blindados alemanes que avanzaban. Entre 1944 y 1945 se lanzaron 9 ediciones, producidas en cantidades excepcionalmente grandes. Estas publicaciones llegaron hasta el nivel de compañía en todos los teatros de operaciones. El ejército alemán no tenía un sistema comparable. La doctrina militar alemana sostenía que la comprensión estratégica era dominio exclusivo de los comandantes. El concepto de solicitar la innovación táctica personal de un sargento para luego publicarla y difundirla a todos los demás sargentos de las Fuerzas Armadas, le habría parecido a un oficial del Estado Mayor alemán una inversión completa del procedimiento militar profesional adecuado. Después de esto, se estableció la Junta de Observadores de las Fuerzas Terrestres del Ejército. El general Leslie J. McNair, quien comandaba las Fuerzas Terrestres del Ejército, envió oficiales. Su misión específica era acompañar a las unidades de combate en el campo. Su tarea implicaba documentar prácticas efectivas e ineficaces. Posteriormente, regresarían a los Estados Unidos para informar al personal de los centros de entrenamiento de reemplazo. Se generaron numerosos informes de esta naturaleza. Ejemplos incluyen el informe número 413, centrado en la defensa con morteros, el informe número 450, que detalla los equipos Pathfinder en la operación Market Garden, y el informe número 559 sobre armamento antitanque de la Segunda División de Infantería. Cada uno de estos contribuyó directamente al plan de estudios de entrenamiento en instalaciones como Fort Benning, Fort Sill, Fort Knox y Camp Blanding. Subyacente a toda esta estructura estaba el componente más sutil y continuo del sistema estadounidense: el informe posterior a la acción. Después de cada enfrentamiento importante,
Cada unidad estadounidense generaba un informe de este tipo. Estos no solo se archivaban y pasaban por alto, sino que se recopilaban, analizaban, se recirculaban secciones clave y se derivaban lecciones valiosas. Esto formó la base para actualizaciones posteriores en futuros ciclos de entrenamiento. La velocidad operativa de este mecanismo no tenía parangón con ningún otro ejército. Una batalla concluía y en cuestión de días, el personal superviviente compilaba un informe. En pocas semanas, este informe sería revisado por observadores de un mando superior. En menos de un mes, los hallazgos se condensaban en un boletín. En 6 o 8 semanas, este boletín llegaba a un centro de entrenamiento de reemplazo en estados como Texas o Georgia, lo que llevaba a actualizaciones en el plan de estudios de entrenamiento. En consecuencia, el siguiente grupo de soldados de reemplazo que llegaba al frente unas semanas después traía consigo el conocimiento acumulado de la unidad a la que se unían. Esto constituía el mecanismo de retroalimentación, un sistema que los alemanes no lograron reconocer ni replicar. Volvamos ahora a Kasserine, dentro de las 48 horas posteriores al final de la batalla. Eisenhower tomó medidas decisivas. Friedendahl fue destituido del mando y el general de división George S. Patton asumió su cargo. El general de división Ernest N. Harmon había sido asignado discretamente al cuartel general del segundo cuerpo. Sirvió en una capacidad que Eisenhower describió como un valioso ayudante principal, llevando instrucciones confidenciales para informar sobre deficiencias. El general de brigada Lawrence Cutter fue entonces nombrado para optimizar la coordinación aire-tierra, bajo nuevos procedimientos que se convertirían en doctrina estándar. Llegó el general de división Omar Bradley para informar directamente sobre los fallos de mando, y se quedaría como subcomandante del cuerpo. Mientras tanto, las lecciones doctrinales de Kasserine se estaban moviendo a través de la maquinaria, a velocidades que los alemanes no habrían creído posibles. La dispersión de blindados en pequeños comandos de combate fue identificada como un error central. La doctrina de posicionamiento antitanque fue revisada. El empleo de campos minados se endureció. El control de fuego de artillería, ya en proceso de ser centralizado a través del sistema de centro de dirección de fuego de Fort Sill, fue llevado más cerca de su potencial de diseño. Y fundamentalmente, la propia Primera División de Infantería, la Big Red One de Terry Allen, pasó las semanas intermedias revisando cada informe de posacción de unidad y practicando las correcciones. Los alemanes no sabían que nada de esto estaba sucediendo. Tenían su propio panorama de inteligencia, sus propias suposiciones sobre la rapidez con la que los ejércitos novatos podían mejorar, su propia confianza en la superioridad de su sistema táctico. Hombres como Terry Allen y Ted Roosevelt Jr. no lucharon por la gloria y no lucharon por los titulares. Lucharon porque alguien tenía que recoger los pedazos después de Kasserine y convertir una división conmocionada en un ejército capaz de destruir panzers. Cada me gusta en este video ayuda a que su historia llegue a las personas a quienes les importa cómo se logró realmente. No cuesta nada. Importa. Para el 23 de marzo de 1943, cuando los tanques de Fritz von Broich avanzaron en El Guetar, la primera división de infantería no era la división que había sido derrotada en Kasserine. Ni en el papel, ni en la doctrina, ni en la mente de los hombres que apretaban los gatillos de los cazacarros M10 del 600 Segundo. Era el mismo parche, los mismos números de regimiento, el mismo comandante de división. Un ejército diferente. Von Brauch vio el resultado, no vio la causa. Y la pregunta que él y todos los demás comandantes alemanes no pudieron responder era la pregunta de la que trata todo este video. ¿Dónde exactamente ocurrió esa transformación? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Y por qué, a pesar de todos los esfuerzos, el ejército alemán no pudo construir lo mismo? La respuesta comienza en las 5 semanas entre Kasserine y El Guetar, pero se extiende a lo largo de toda la guerra. Parte 3. Para ver la maquinaria en acción, observe una división en un periodo de 5 semanas. La primera división de infantería, del 22 de febrero de 1943 al 23 de marzo de 1943.
El 22 de febrero, cuando la ofensiva alemana en Kasserine finalmente se quedó sin fuelle, la Big Red One había sido golpeada, pero no destruida. Su equipo de combate 16 y equipo de combate 18 habían sufrido graves bajas. Algunas de sus unidades de artillería de apoyo habían sido rebasadas. Su confianza estaba mermada. El comandante de la división, el general de división Terry Allen, era un veterano de la Primera Guerra Mundial de Meuse-Argonne, jugador de polo, oficial de caballería de formación y un hombre que juraba como un soldado raso y bebía como un oficial de caballería. Como salido de un casting, su comandante de división asistente, el general de brigada Theodore Roosevelt Jr., hijo del presidente, había desembarcado en Artois el 8 de noviembre de 1942, leyendo a Kipling de memoria en el transporte. Ninguno de los dos iba a cambiar quiénes eran, pero lo que hicieron en esas 5 semanas cambió. A los pocos días del fin de Kasserine, la artillería de la división comenzó a registrar de nuevo sus baterías bajo la doctrina del Centro de Dirección de Fuego Centralizado, que había sido perfeccionada en Fort Sill en la década de 1930. Pero no se habían empleado plenamente en combate en Kasserine. Las posiciones de artillería se movieron para apoyarse mutuamente. Los observadores avanzados fueron bajados a nivel de pelotón con coordenadas de mapa universales practicadas hasta su uso automático. El posicionamiento de los cañones antitanque fue revisado. En Kasserine, los cañones antitanque estadounidenses se habían colocado adelantados, visibles y a menudo aislados. La nueva doctrina, absorbida de la experiencia británica y de las primeras duras lecciones estadounidenses, exigía cañones posicionados en profundidad, apuntados a posibles rutas de aproximación y campos de minas que se apoyaran mutuamente. Que no había sido una característica importante de la defensa de Kasserine, se convirtió en una prioridad de planificación. El 600 Premo Batallón de Cazacarros, equipado con los nuevos cazacarros M10, practicó su artillería en condiciones destinadas a simular el tipo de ataque alemán. De ataque blindado que había destrozado las posiciones estadounidenses en Sidi Bouzid. Practicaron el tiro desde posiciones cubiertas, cambiando de posición después de cada enfrentamiento y trabajando bajo la dirección de observadores avanzados. La coordinación aire-tierra se reforzó en Kasserine. La aviación estadounidense había estado en gran parte ausente de las batallas críticas. El general de brigada, Lawrence Cooter, recién nombrado comandante de apoyo aéreo, se desarrollaron los procedimientos de apoyo directo que se utilizarían durante el resto de la guerra en Europa. Los oficiales de enlace fueron integrados en las unidades terrestres. Los procedimientos de solicitud se simplificaron. Los tiempos de respuesta se redujeron. Patton, mientras tanto, hizo lo que Patton hacía. Entró en la segunda zona central el 6 de marzo y empezó a disparar. Se revisó a los hombres que encontraban soldados sin casco y corbata, al igual que a cada unidad bajo su mando. Su relación exacta con Terry Allen era complicada. Los dos discutían con frecuencia. Pero Patton dejó a la primera división de infantería esencialmente sola porque reconoció lo que Allen estaba haciendo. El 23 de marzo, en el Guettar, la 10ª División Panzer bajo von Broich atacó al amanecer. Su propio reconocimiento había informado que la defensa estadounidense era débil. Esperaban abrirse paso hasta el propio El Guettar al mediodía. Lo que encontraron fue una defensa construida sobre cada lección aprendida desde el 22 de febrero. Chocaron con un campo de minas en el Khadab que los detuvo en seco. Los observadores avanzados estadounidenses solicitaron concentraciones de artillería desde posiciones de cañones, que habían registrado previamente los probables corredores de ataque. Cuando la armadura alemana intentó sortear el campo de minas, se encontraron con los cazacarros M10 del 600 Prumbo disparando desde posiciones cubiertas. Con la confianza de hombres que habían practicado la situación durante 3 semanas, 30 de los 50 Panzers de la 10ª División Panzer estaban ardiendo aproximadamente 1 hora después del inicio del combate. La primera infantería estadounidense perdió 22 de sus propios tanques y sufrió bajas significativas, incluyendo grandes pérdidas en el 600 Primo Batallón de Cazacarros. El ataque alemán se rompió.
Al mediodía, von Brau se estaba retirando. Rommel, a estas alturas reasignado y preparándose para dejar África para siempre, revisó los informes y más tarde escribió: los estadounidenses habían luchado brillantemente. Añadió, con una gracia no siempre asociada a él, que los estadounidenses habían compensado su falta de experiencia con un equipo mucho mejor y más abundante. Y su mando tácticamente más flexible importaba. Rommel había notado, sin poder nombrarlo del todo, que los estadounidenses en el Guetar estaban operando a un ritmo que no habían podido alcanzar. En Kasserine, las decisiones se tomaban más rápido. Las unidades se coordinaban con mayor fluidez. El intervalo entre que un informe llegaba a un centro de mando y se despachaba una respuesta al campo había disminuido. Él no podía explicar los mecanismos subyacentes, pero observaba el resultado. Lo que los alemanes no lograron comprender fue que la primera división de infantería en el Guetar no era inherentemente superior. No se le había suministrado personal o equipo mejorado. Sus listas de tropas se mantuvieron en gran medida consistentes, y sus tanques eran, en teoría, inferiores a los Panzers que encontraron. El cambio crucial fue el volumen y la velocidad de la información que fluía a través de su marco operativo. Los análisis posteriores a la acción de Sidi Bouzid fueron asimilados, y los principios tácticos de Kasserine fueron practicados a fondo. Las ideas de los oficiales británicos, que habían combatido a Rommel durante 2 años, fueron difundidas y aplicadas. Esta marcó la primera instancia, durante el conflicto, en la que el sistema operativo estadounidense funcionó impecablemente en batalla. No sería la última vez. Hans von Lucke, un experimentado oficial de Panzers alemán que combatió en Francia, el norte de África y Rusia, documentó más tarde en sus memorias que los estadounidenses se adaptaron rápidamente a las circunstancias cambiantes y lucharon con una tenacidad notable. Meliton, quien sirvió como jefe de Estado Mayor del 48º Cuerpo Panzer en Rusia y posteriormente comandó una división en el oeste, ofreció una perspectiva contrastante en sus entrevistas después de la guerra. Respecto a los estadounidenses, comentó, sin intención de alabanza, operan como un colectivo, mientras que nosotros somos individuos distintos. Su observación reflejaba un fenómeno real. Sin embargo, su interpretación de la situación era incorrecta. El colectivo al que se refería estaba adquiriendo conocimiento de forma colaborativa a través de un sistema que difundía las ideas de cada combatiente individual. Estas lecciones se compartían con todos los demás soldados, mientras que los individuos que él respetaba aprendían de forma aislada, porque la doctrina militar alemana y el entorno político ya no permitían que los informes sinceros ascendieran libremente desde los rangos inferiores. Para cuando Melanchthon hizo esa declaración, el sistema estadounidense ya había superado a las fuerzas de élite de la Wehrmacht y estaba a punto de repetir esta hazaña aún más rápidamente en un lugar desconocido para von Brauch. Parte 4. Mientras que el cambio de Kasserine a El Guetar requirió 35 días, Normandía sería testigo de una transformación idéntica en solo 11 días. Avanzamos 15 meses hasta junio de 1944. El asalto anfibio más extenso jamás registrado desembarca casi 9 divisiones de tropas terrestres y unidades blindadas estadounidenses en la costa de Normandía durante la semana inicial de la Operación Overlord. Y casi de inmediato, estas divisiones se encontraron con un desafío topográfico para el cual nadie se había preparado adecuadamente. El bocage. Durante cientos de años, los agricultores normandos habían delimitado sus campos con montículos de tierra y terraplenes coronados por densos setos. Algunos de estos terraplenes alcanzaban alturas de 3 metros, y ciertos setos formaban barreras infranqueables de espinas y raíces. Los campos así cercados a menudo abarcaban apenas unos pocos cientos de metros, y los alemanes habían ocupado este terreno con una estrategia defensiva que explotaba cada segmento. Cada seto representaba un posible emplazamiento de ametralladora. Cada giro presentaba una posible emboscada antitanque, y cada campo se convertía en una zona mortal. Los tanques estadounidenses encontraban el paso imposible. Al intentar atravesar los setos,
sus chasis se inclinaban hacia arriba. Esto dejaba sus partes inferiores, ligeramente blindadas, vulnerables a los Panzerfaust y armas antitanque alemanas, con sus cañones principales apuntando al cielo en lugar de al adversario. La tasa de bajas de la infantería estadounidense, incurridas al avanzar a través de estos campos confinados, bajo observación directa del enemigo, se elevó a niveles que preocuparon al alto mando. La división Panzerlehr, comandada por el teniente general Fritz Bayerlein, representaba la formación blindada mejor equipada que los alemanes poseían en el teatro occidental. Esta división fue estratégicamente ubicada para impedir el avance estadounidense en el área de Saint-Lô. Bayerlein, quien anteriormente sirvió como jefe de Estado Mayor de Rommel en África, poseía un conocimiento profundo tanto del paisaje como de sus oponentes. Anticipó que los estadounidenses avanzarían laboriosamente a través del bocage, sufriendo pérdidas significativas durante varias semanas. Sin embargo, los estadounidenses estaban preparando una solución alternativa. Esta solución no provino de un oficial general. Tampoco vino de un miembro del Estado Mayor. En cambio, surgió de una discusión dentro de un vivac del 12º Escuadrón de Reconocimiento de Caballería, donde un contingente de tripulantes de tanques deliberaba sobre el desafío planteado por los setos. Según el relato posterior del historiador militar Max Hastings, uno de los hombres, un soldado raso identificado en el registro superviviente como un montañés de Tennessee llamado Roberts, hizo una sugerencia. «¿Por qué no ponemos dientes de sierra en la parte delantera del tanque?», dijo, «y cortamos directamente a través de los setos». La mayoría de los hombres se rieron. Uno de ellos no. El sargento Curtis Grubb Cullen III, un joven de 29 años de Cranford, Nueva Jersey, que servía en la 112ª Caballería, segunda división blindada, Cullen fue a rebuscar. Encontró chatarra de acero de los obstáculos de playa alemanes tipo erizo checo, que habían sido esparcidos por Normandía para detener los desembarcos aliados. Soldó 4 púas en forma de colmillo en la parte delantera de un tanque ligero. Lo probó contra un seto. Funcionó. El 14 de julio de 1944, el general de división Leonard Garrow, al mando del 5º Cuerpo, salió a observar. El general Omar Bradley llegó poco después. Lo que Bradley vio está registrado en sus propias memorias. El tanque, equipado con lo que parecía una barra transversal, con 4 púas en forma de colmillo, retrocedió. Embistió un seto a 16 kilómetros por hora y lo atravesó. Un Sherman equipado de la misma manera duplicó la hazaña. Como escribió Bradley en A Soldier's Story, tan absurdamente simple que había desconcertado a un ejército durante más de 5 semanas. El dispositivo en forma de colmillo había sido fabricado por Curtis G. Cullen Jr., un sargento de 29 años. En cuestión de horas, el teniente coronel J.B. Madeiras, oficial de artillería del cuerpo, estaba en la radio con cada unidad de artillería del primer ejército. La orden fue de producción ininterrumpida. Se recogió chatarra de los obstáculos de playa alemanes destruidos a lo largo de toda la costa de invasión. Los equipos de soldadura trabajaron toda la noche. El reloj empezó a correr el 14 de julio. Para el 25 de julio, unos 500 de estos dispositivos habían sido fabricados e instalados. 3 de cada 5 tanques estadounidenses del primer ejército estaban ahora equipados con lo que las tropas llamaban rinocerontes. En 11 días, de la demostración de un sargento a las herramientas de todo un ejército. Si has servido en la infantería, o si tu padre o abuelo sirvieron, me sentiría honrado de leer sobre ellos en los comentarios. ¿En qué unidad lucharon? ¿Dónde desembarcaron? Las historias que nunca llegaron a los libros de texto son a veces el único registro honesto que queda. Los generales tienen sus memorias. Los soldados rasos, en su mayoría, no. Por favor, compartan la Operación Cobra, lanzada la mañana del 25 de julio de 1944. Cerca de 18 bombarderos pesados estadounidenses lanzaron una enorme alfombra de explosivos sobre las posiciones de la división Panzerlehr. Y luego la armadura estadounidense avanzó con los dispositivos de Collins,
abriendo brechas a través de los setos que la Panzerlehr había pensado que canalizarían a los atacantes hacia zonas de aniquilación alemanas. En cuestión de horas, la división de Bayerlein había perdido la mayor parte de su efectividad de combate. En 2 días, la defensa alemana a lo largo de ese sector se había roto por completo. La propia descripción de Bayerlein de lo que le sucedió a su división fue recogida en un interrogatorio de posguerra. Describió el bombardeo como un infierno. Escribió sobre una línea de frente que parecía un paisaje lunar. Cifró sus pérdidas de personal en aproximadamente un 70% de muertos, heridos, enloquecidos o insensibles. Y luego añadió una frase que toca la fibra exacta de lo que trata este video. Dijo que había estado seguro al entrar en la lucha de que los estadounidenses no podrían romper la defensa del Bocage rápidamente. Había esperado que el terreno los retuviera durante semanas. En cambio, habían llegado a su línea con una solución que nunca antes había visto. Había esperado que el terreno los retuviera durante semanas, y habían llegado a su línea con una solución que nunca antes había visto. Y habían llegado con ella en 3 de cada 5 de sus tanques. Bayerlein había servido con Rommel en África. Había comandado el Afrika Korps en sus batallas finales. Los británicos habían tardado 3 años en dominar la derrota de los alemanes. Sin embargo, en solo 11 días, fue testigo de cómo un ejército estadounidense identificaba un problema topográfico, ideaba una solución desde las filas de los alistados, confirmaba su eficacia, la implementaba en todo un ejército de campaña y luego la desplegaba contra sus fuerzas. No podía comprender cómo podía ocurrir un desarrollo tan rápido. Esta es la segunda vez en esta narración que un oficial alemán de alto rango empleó una variante del término incomprensible. La 10ª División Panzer había usado esta misma palabra anteriormente en el Getar. En Saint-Lô, la división Panzerlehr expresaba sentimientos similares. El proceso de aprendizaje estadounidense no se había ralentizado entre estos 2 eventos. En cambio, se había intensificado. Sección 5. Conclusión. La pregunta fundamental que los alemanes nunca resolvieron era por qué no pudieron replicar la metodología estadounidense. Esta información no era clasificada. Para el verano de 1944, se podían encontrar copias de los folletos de lecciones de combate en documentos capturados y archivos de inteligencia alemanes. La existencia de boletines que detallaban las tendencias tácticas y técnicas era de conocimiento común. El personal de enlace alemán en el frente oriental había observado prácticas comparables. Estas aparecían en un formato menos refinado dentro de los informes de combate soviéticos. Para 1943, los oficiales del Estado Mayor alemán eran capaces de delinear los métodos estadounidenses, una capacidad que se extendió más allá de 1944. Aunque los oficiales del Estado Mayor alemán podían articular el marco operativo estadounidense para 1943, y esta comprensión persistió más allá de 1944, seguían siendo incapaces de implementarlo ellos mismos. Su incapacidad para construir este sistema no estaba relacionada con materiales como el papel, los procesos de impresión o la distribución logística. En cambio, se derivaba de 3 aspectos fundamentales que trascendían la doctrina militar convencional. El factor inicial se refería a qué observaciones se consideraban significativas. Dentro de la tradición militar alemana, la comprensión táctica se atribuía exclusivamente a los oficiales al mando. Un oficial competente poseía lo que se denominaba Fingerspitzengefühl, una comprensión intuitiva, una sensación en la punta de los dedos para el terreno y las fuerzas opuestas. Esta cualidad se consideraba un atributo inherente del individuo, más que un resultado de la estructura organizativa. Después de la guerra, cuando Melitón y Volk discutieron esto, lo enmarcaron en términos de brillantez individual. Un comandante capaz percibía detalles que escapaban a sus subordinados. Un sargento competente ejecutaba las directivas del comandante. La noción de que un sargento de 29 años de Nueva Jersey pudiera originar el avance táctico más crucial de Normandía, con su nombre documentado junto a generales en informes oficiales post-acción, era ajena a su tradición establecida. El problema no era de habilidad inherente,
sino de quién estaba autorizado para concebir y proponer ideas. La segunda consideración implicaba el alcance de los informes veraces. Los documentos estadounidenses, post-acción, podían declarar explícitamente que una ofensiva estadounidense específica había fracasado debido a un error táctico particular, y recomendar que este error fuera rectificado durante el entrenamiento. Dichos informes se presentaban, revisaban y utilizaban sin repercusiones para sus autores. Por el contrario, los informes alemanes durante las últimas etapas de la guerra estaban restringidos por un régimen político que equiparaba el pesimismo con el derrotismo, un crimen punible con la muerte. Para 1944, Hitler había ejecutado o destituido a un número suficiente de comandantes de alto rango por transmitir realidades incómodas, sofocando eficazmente los informes de campo sinceros. Aunque los oficiales alemanes a nivel de batallón persistieron en documentar sus observaciones, y estos registros aún existen, el flujo ascendente de información negativa hacia el marco de entrenamiento y doctrinal había cesado. Informar con veracidad conllevaba sanciones. Los informes sinceros sirvieron como el impulso vital para la funcionalidad del sistema estadounidense. El tercer aspecto se refería a la velocidad operativa. Las capacidades industriales estadounidenses permitieron la producción masiva de folletos de lecciones de combate en grandes cantidades. Estos podían luego ser distribuidos a cada compañía en todos los teatros de operaciones. Además, las redes de transporte estadounidenses facilitaron el movimiento de un observador desde una trinchera belga a un aula en Fort Benning. En una sola semana, las instalaciones de entrenamiento estadounidenses para reemplazos eran capaces de ajustar rápidamente sus programas educativos en cuestión de días. En 1944, mientras el ejército alemán luchaba por transportar documentos y personal dentro de sus propias fronteras, el sistema estadounidense de mejora continua ganaba impulso. La combinación de estos tres elementos revela la solución que se le escapó a Fritz von Brauch en Elgetar. Tampoco fue descubierta por Fritz Bayerlein en Senlo. La razón no era que los soldados estadounidenses poseyeran una inteligencia superior. Sus tropas no eran intrínsecamente más valientes. Y definitivamente no era cierto que sus tanques superaran a los Panzers y Tigers que encontraron. En cambio, el ejército estadounidense había establecido un sistema donde la observación de un fusilero, desde un seto en julio, llegaba a un instructor de entrenamiento en Georgia en septiembre, influía en un nuevo plan de estudios en octubre y regresaba al frente como soldado de reemplazo en noviembre. Este ciclo idéntico ganaba velocidad repetidamente. A lo largo de 3 años de conflicto, para cuando la Panzerlehr se enfrentó a esta realidad en Normandía, las unidades de infantería estadounidenses se estaban adaptando aproximadamente 10 veces más rápido que sus adversarios. La evaluación de posguerra de Mellenthin, concebida como un desaire, proporcionó inadvertidamente la descripción más precisa de sus observaciones. Eran un colectivo, mientras que sus propias tropas eran individuos. El colectivo había adquirido conocimiento de forma colaborativa. Por el contrario, los individuos habían aprendido de forma aislada. Volvamos a la mañana del 23 de marzo de 1943, en la llanura elevada situada al este de Elgetar. Fritz von Brauch está en su vehículo de mando, viendo cómo sus tanques arden a la intemperie. Todavía no se da cuenta, pero el resultado del conflicto ya ha sido determinado. La decisión no fue tomada por los Panzers en llamas ante él, ni por los estadounidenses atrincherados al otro lado del valle. En cambio, fue resuelta por un mecanismo invisible. Una imprenta en Washington, una instalación de entrenamiento en Texas, una sala de Fort Sill donde se actualizaban las tablas de tiro, y un sargento de reclutamiento de Nueva Jersey que estaría uniformado para diciembre. Un ciclo de retroalimentación continuo operaba diariamente en todos los frentes, extrayendo lecciones de las bajas y reintegrándolas en las fuerzas activas. Él no logra comprender este proceso. Bayerlein tampoco lo entenderá, ni ninguno de sus comandantes. Pasarán el resto de la guerra luchando contra un ejército que, literalmente, se transforma en una nueva fuerza cada semana. La conclusión final es esta. La derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial contra los aliados occidentales
no se debió a soldados o equipos inferiores. Unidad por unidad y hombre por hombre, las fuerzas de infantería y blindadas alemanas mantuvieron su formidable fuerza hasta las últimas semanas del conflicto. Los alemanes fueron superados en la carrera por la adaptación. Su ejército estaba estructurado bajo la creencia de que la excelencia provenía del brillo individual, meticulosamente cultivado a lo largo de una carrera. Los estadounidenses, por el contrario, construyeron su ejército sobre el principio de que la excelencia surgía de un sistema que convertía cada batalla, cada revés y cada concepto innovador de un sargento en contenido instructivo para todos. Durante un periodo de 3 años, el sistema demostró ser superior al genio individual. En solo 10 días durante la campaña de Normandía, este sistema superó al genio individual aún más rápidamente. Curtis Coleman recibió la Legión al Mérito. Posteriormente sufrió la pérdida de su pie izquierdo debido a una mina en el bosque de Hurtgen. Falleció en Greenwich Village en 1963, en gran parte sin reconocimiento más allá de su Cranford natal, Nueva Jersey. El sargento Roberts de Tennessee, cuyas observaciones humorísticas iniciales inspiraron el concepto, desaparece por completo de los relatos históricos. Estos individuos están ausentes de la mayoría de los libros de historia y no son conmemorados en monumentos. Mientras los generales tienen sus estatuas, los soldados rasos y los sargentos generalmente no. Si este examen detallado te ha dado que pensar, por favor, haz clic en el botón de Me gusta. Esta acción ayuda al canal a llegar a una audiencia dedicada a la precisión histórica, en lugar de solo la versión oficialmente sancionada. Suscríbete para recibir la próxima entrega, ya que la narrativa de cómo un ejército de ciudadanos voluntarios, muchos sirviendo por primera vez, desarrolló un aparato de aprendizaje que superó a los ejércitos profesionales de Europa, permanece inconclusa. Estas enseñanzas persisten, sin embargo, son continuamente ignoradas. La guerra funciona como un sistema, pero los individuos que participaron no eran meras estadísticas. Cada individuo tenía una identidad. Curtis Cleland, por ejemplo, tenía un nombre, al igual que Roberts de Tennessee. Fritz von Broch vio sus tanques incinerados en el Gettysburg porque, detrás de las posiciones estadounidenses, la observación de un sargento de la semana anterior ya había sido transmitida a un artillero de M10. Esta fue la lección crítica que el ejército alemán nunca logró comprender, y para cuando finalmente la comprendieron, el conflicto ya había terminado.